Trabajar en una empresa puede ser una experiencia muy gratificante, pero cuando enfrentamos situaciones de acoso laboral, la historia es otra. Se pierde la motivación por el trabajo y se afecta la autoestima de la persona. Pero, ¿qué es esto del acoso laboral? Es cualquier actitud no deseada que atente contra la dignidad de una persona, ya sea de manera psicológica, física o moral. Estas actitudes generan un entorno que afecta la capacidad para desarrollarse laboralmente. Entre las consecuencias que puede tener el acoso laboral están el estrés, insomnio, ansiedad o incluso depresión. Los componentes que conforman el acoso laboral son acosador, acosado. Contexto. Contexto. Los factores que promueven un mal ambiente proclive al acoso laboral. Medidas preventivas. Mejorar el proceso de selección del personal. Capacitación constante. Seguimiento de los casos que se lleguen a presentar. Detección de conductas que generan estrés. No toda actitud o exigencia en un ambiente laboral pueden ser consideradas acoso laboral. No son formas de acoso laboral: llegar a tiempo, realizar el trabajo asignado, ser evaluado por desempeño y entregar resultados. Sin embargo, existen actos que sí son considerados como modalidades de acoso laboral. Por ejemplo, las situaciones que han enfrentado Daniela y Roberto. Daniela es diseñadora gráfica y padece de maltrato laboral, pues su jefe realiza actos en contra de su integridad, dirigiéndose a ella con expresiones injuriosas o ultrajantes. También sufre de persecución laboral, pues sus colegas de área se burlan de su apariencia física con comentarios hostiles y humillantes. Y se dio cuenta que la empresa le paga un salario inferior comparado con su compañero, pese a que los dos tienen los mismos estudios y experiencia laboral, solo por el hecho de ser mujer. Esto es inequidad laboral. Roberto, supervisor de proyectos de construcción, sufre de entorpecimiento laboral, pues sus compañeros le esconden los planos. Esto le ha producido retrasos en las entregas y llamados de atención de sus jefes. Además, su jefe lo envía constantemente a revisar los proyectos de construcción sin el debido casco, chaleco distintivo e inscripción en una ARL. Cuando Roberto exige estos elementos de seguridad, su jefe directo lo amenaza injustificadamente con despedirlo por desacato. Ante estas situaciones de acoso laboral, es importante que Daniela y Roberto tengan en cuenta las siguientes recomendaciones. Es fundamental mantener un registro y realizar la recolección de pruebas de las conductas abusivas con fechas, lugar y tipo de conducta. Dirigirse al Comité de Convivencia o Bienestar dentro de la empresa en busca de asesoría para encontrar una solución. En caso de considerarse necesario, solicitar atención médica o apoyo psicosocial para ser ayudado por un profesional. Es importante informar a un supervisor o supervisora o alguna persona del equipo de recursos humanos sobre la situación. Finalmente, realiza el seguimiento del caso. Gracias a estas recomendaciones, Daniela y Roberto lograron superar su situación de acoso laboral con la ayuda de las directivas y el comité de convivencia. Esto los ha llevado a incrementar su productividad, logrando ascensos significativos y reconocimientos dentro de la empresa. ¿Cómo presentar una queja de acoso laboral? El acoso laboral es una situación que afecta diariamente a muchas personas, pero la mayoría no denuncian por temor y desconocimiento de la ley. Para esto, en Colombia contamos con la Ley 1010 de 2006, en donde se encuentran estipulados los procesos para actuar ante una situación de acoso laboral. Por ejemplo, Roberto. Él sufrió de acoso laboral, pues su jefe lo enviaba a revisar los proyectos de construcción sin los elementos mínimos de protección, como el casco y el chaleco distintivo. Cuando le comentaba sus preocupaciones, su jefe lo amenazaba con despedirlo por desacato. Roberto quería hacer algo, pero temía ser despedido. Una compañera lo tranquilizó y le comentó que la ley le daba garantías para que la compañía no emprendiera acciones en su contra si presentaba una queja. Roberto investigó y con la información clara, inició el procedimiento para interponer una queja formal. Lo primero fue reunir todas las pruebas que demostraban dichas conductas de acoso por parte de su jefe. A pesar de que podía realizar la queja verbal, decidió hacerla por escrito para dejar una constancia. Redactó un documento describiendo todos los sucesos y adjuntó las diferentes pruebas: correos electrónicos, mensajes de WhatsApp,
fotos y videos, con el fin de entregarlos al comité de convivencia de la empresa. El comité lideró un proceso de investigación, cuya respuesta no podía superar los 10 días hábiles, e informó a la persona acusada con el fin de respetar el debido proceso, permitiendo que pudiera dar su propia versión de los hechos. Una vez el comité realizó un informe del caso, con las pruebas presentadas por Roberto, la empresa determinó cuáles serían las sanciones disciplinarias que se debían imponer. A partir del caso, el comité de convivencia adoptó medidas preventivas y/o correctivas para evitar la ocurrencia de más conductas de acoso relacionadas. Si la situación no se hubiera resuelto, Roberto sabía que tenía la opción de comunicarse con el Ministerio de Trabajo y escalar la denuncia a una audiencia, ante un juez o una jueza laboral. Este es el proceso que Roberto debería seguir dentro del ministerio. Presentación de la queja. Pedir copia para envío a la persona que realiza el acoso. La persona acusada cuenta con unos términos para pronunciarse. Se citan a una audiencia de conciliación. Luego se da el proceso ordinario para contratar los servicios profesionales para responder a la demanda dentro de un término de 6 meses. Roberto ahora es el director de su área y además de estar feliz en el trabajo se preocupa mucho por el bienestar de su equipo. Ten en cuenta que las organizaciones pueden ayudar a disminuir dichas acciones de acoso laboral considerando las siguientes recomendaciones. Conformar un comité de convivencia que sea resolutivo y activo. Informar al personal sobre sus derechos, la ley de acoso laboral y el proceso interno para formalizar una queja. Políticas de prevención. Tener un reglamento interno claro de los procedimientos ante una queja, tiempos de respuesta y penalidades.